Tema 3. Subestructuras. Cimentaciones superficiales, zapatas aisladas, zapatas corridas y losa de cimentación. La cimentación es aquella estructura que se encarga de transmitir las cargas al terreno, distribuyéndolas de forma que la presión admisible no debe de ser superada en cada parte de la edificación y no produzca cargas zonales. Teniendo en cuenta las características del suelo, se va a elegir el tipo de cimentación a desarrollar. Transmiten las fuerzas originadas por el peso propio de la estructura mediante la compresión vertical. También se puede decir que es el soporte de la vivienda y causante del equilibrio de ésta. Aspectos a tomar en cuenta para elegir la cimentación correcta. Cuando se habla de cimentación, es obligado y necesario identificar las características del terreno y su ubicación. El suelo es un agregado natural de partículas minerales de distintos tamaños. Lo que lo define como parámetro es llamado la resistencia del suelo. Este tiene valores de toneladas por metro cuadrado, es decir, cuántas toneladas puede aguantar un metro cuadrado de superficie del suelo. Existen 3 tipos de suelo. El suelo blando, que resiste de 0 a 2.5 metros cuadrados por tonelada. El suelo semiblando, que resiste de 2.5 a 40 metros cuadrados por tonelada. El suelo duro, que resiste de 40 a 400 metros cuadrados por tonelada. De acuerdo al tipo de suelo, el tipo de cimentación a usar es suelo blando, losa de cimentación; suelo semiblando, zapatas aisladas y zapatas corridas; suelo duro, igualmente zapatas aisladas o zapatas corridas. Zapatas aisladas. Utilizadas por cimientos pocos profundos, con el fin de transportar y extender cargas concentradas, causadas, por ejemplo, por columnas o pilares. Las zapatas aisladas pueden ser de material reforzado o no reforzado. Sin embargo, para la base no reforzada, la altura de la base debe de ser mayor para proporcionar la separación de carga necesaria. Cuando el área necesaria para cimentar las columnas es muy chica, se puede suprimir el armado de las zapatas haciéndolas de concreto simple, y el talud de sus caras formará con la superficie del terreno un ángulo igual o mayor de 45 grados. Los cimientos de concreto armado consisten en una placa de concreto de 10 a 15 centímetros, según el cálculo, de espesor, y un armado formado por lo general con varillas de 3/8 y 1/2, con una separación de 10 a 15 centímetros, formando un emparrillado, que se coloca en la parte baja, y si se tiene cargas fuertes o si se tiene claros mayores de 3 metros, se construyen contratraves de concreto, formando una sola pieza con la placa. Mismo armado, pero en sentido inverso, que la viga o la trave que salva. El claro en el techo será de proporción de concreto 1:2:4, cuidando que la proporción de agua para obtener mayor resistencia. En la siguiente imagen se expresa el trazo y la nivelación para realizar una zapata aislada. Para armar la cruceta se entierran 2 estacas y se unen por una contratrave. En medio de esta se coloca un clavo de tal forma que queda alineada con los ejes. De este clavo se tira un reventón hacia la siguiente cruceta. Una vez hecho esto, se marca la zanja que se va a excavar para la cimentación, dejando 10 centímetros aparte de cada lado. En esta imagen se muestra la planta, el alzado y una perspectiva de cómo queda una zapata aislada de concreto. Zapatas corridas. Una zapata aislada es un tipo de cimentación superficial, de igualmente que todas las cimentaciones que veremos en este video. Esta puede ser empleada en terrenos razonablemente homogéneos y de resistencias a compresión medias o altas. Consiste en un ancho de prisma de concreto situado abajo de los pilares de la estructura. Su función es transmitir en el terreno las tensiones a que está sometida el resto de la estructura y anclarla. Se componen de franjas de concreto colocadas debajo de los muros. El tipo más común de zapata de muro consiste en una franja de sección rectangular colocado simétricamente con respecto al muro y que se proyecta como un voladizo, a distancias iguales sobre ambas caras del muro.
Con respecto al suelo, en el esfuerzo, la dimensión más crítica de la zapata es el ancho de su base, medido perpendicularmente a la cara del muro. ¿Cuándo utilizarlas? Se trata de cimentar un elemento continuo como un muro. Se requiere puntear eventuales defectos o heterogeneidades del terreno. Se busca una mayor facilidad constructiva en un grupo de zapatas, etc. En algunos casos se combinan mediante diversas zapatas corridas, construyendo un emparrillado sobre el que se apoya el forjado de la planta interior. Dentro de las cimentaciones directas, que son las que transmiten al terreno principalmente esfuerzos de compresión y momentos flectores, se encuentran las cimentaciones superficiales, en ellas las zapatas combinadas. Para los cimientos de concreto se adapta una altura mínima de 30 centímetros aproximadamente. Si las alturas son mayores, se les da una forma escalonada, teniendo en cuenta el ángulo de reparto de las presiones. Trazado del ancho de la excavación. Una vez que hayas tendido los hilos de los ejes, marca el ancho de la zanja que se va a excavar para la cimentación. Para ello, utiliza estacas, clavos e hilo. Haz esta zanja 10 centímetros de más a cada lado con respecto al ancho de la base de la cimentación. Consulta el plano del proyecto, así como el reglamento de construcción de tu localidad. Después del punto A, el trazo y la excavación de la zapata, sigue el punto B, que es la colocación de una plantilla de concreto. Después el C, colocación de acero inferior de la zapata, siguiendo con el D, que es la colocación de acero en la cadena. El E sigue con una impermeabilización, después una dala de desplante y el desplante del muro. ¿Cómo colarlo? Se debe de colar primero la zapata y se deja una junta constructiva entre la zapata y el armado. Después se deja una superficie corrugada en la zapata para una mejor adherencia al dado. Después de esto se utiliza el concreto convencional y se deja secar durante 2 días. Losa de cimentación. También conocidas como cimentaciones por placas, son aquellas cimentaciones superficiales de igual forma que se disponen de una plataforma, lo cual tiene como objeto transmitir las cargas del edificio al terreno, distribuyendo los esfuerzos uniformemente. Esta es una buena solución cuando 1. La construcción posee una superficie pequeña en relación al volumen. 2. La base de cimientos calculada resulta tal que la transmisión de carga a 45 grados representa una profundidad excesiva. 3. El terreno tiene estratificación desigual y son previsibles asientos irregulares. Y 4. El terreno de asiento es flojo y de gran espesor, y los pilotes a colocar serían extremadamente largos. Las herramientas a necesitar son pala, pico, carretilla, pisón y cuchara de albañil. Se necesitan materiales tales como varilla de 3/8, malla electrosoldada, alambrón de 1/4 de pulgada, alambre recocido número 18, madera para cimbra, clavos, cemento, arena, grava y agua. Lo primero que se debe de hacer para un desplante de una losa de cimentación es: lo primero consiste en limpiarlo, que es quitarle toda la vegetación. Hacer la zanja para el drenaje y colocar los tubos. Después se rellenará y se compactará apisonándolo. Después de esto se realiza el perímetro de la losa, a la altura de, por ejemplo, a 20 centímetros. Se cavará una zanja de 30 centímetros de profundidad alrededor de toda la losa y dejando inclinada la cara interior de la zanja, de modo que la parte de arriba mida 30 centímetros y la de abajo 15. En este punto se realiza el perímetro de la losa, a la altura que se requiere el piso, por ejemplo puede ser a 20 centímetros. También se cavará una zanja de 30 centímetros de profundidad alrededor de toda la losa y dejando inclinada la cara interior de la zanja de modo que la parte de arriba mida 30 centímetros y la de abajo 15. Después de esto se colocarán todas las tuberías.
se pondrá una capa de 8 centímetros de grava, excepción de la zanja, de modo que en la parte central de la losa queda 10 centímetros de espesor. Para esto se distribuirá todo el material de relleno, se apisonará y se pondrá a nivel toda la plantilla. Hecho lo anterior, se vendrá el cuarto paso, que es el armado. Primero se colocará en todo el perímetro por dentro una armadura de 4 varillas de 3 octavos y se calzarán con tabique de manera que la parte superior quede 3 centímetros abajo del borde de la cimbra. Hecho lo anterior, extiende una malla electrosoldada a 5 centímetros de la cimbra calza para que quede a 5 centímetros arriba del material apisonado. Amarra la malla a la armadura de la cadena. Se utilizarán los bordes de la cimbra poniendo unos hilos de un lado a otro y podrán utilizarse como maestras o indicadores de nivel que tiene que tener la losa en toda la superficie. A continuación es el paso del colado, donde previamente se deberá mojar la cimbra y humedecer la grava del fondo. Se comienza a colar por un lado rellenando la zanja, después se continúa con franjas de 1 metro de ancho y después se rellena con concreto los espacios entre las maestras. De manera simultánea se picará el concreto fresco haciendo vibración para evitar los huecos y las burbujas. Posteriormente con una tabla se irá nivelando y después con una cuchara distribuiremos toda la mezcla donde falte o sobre. El último paso consiste en el curado. Este se llevará a cabo al mojar la superficie 2 o 3 veces al día durante 5 días para evitar cuarteaduras. Por último, al pasar 24 horas se podrá quitar completamente la cimbra. Como conclusión, se puede decir que el objetivo de las cimentaciones es transmitir las cargas de la superestructura y el peso propio de ellas en el terreno. Las cimentaciones vistas en este video son aquellas que no suelen pasar de los 4 metros de profundidad, las cimentaciones superficiales. Sin embargo, estas cumplen su función de tal manera que la casa y la cimentación funciona como una sola pieza. Para cualquier trabajo no olvides usar tu equipo de protección, casco, guantes, gafas y botas de casquillo.